buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de Charlando y Negociando. Soy su host, Gabriel Ares, y el tema de hoy es muy interesante, ya que hablaremos sobre cómo importar y exportar azúcar desde El Salvador hacia México. Y esa no es una edición cualquiera, ya que contamos con dos de los empresarios más grandes del mundo, con una fortuna equivalente a la de Elon Musk y Bill Gates respectivamente, el licenciado William Genovés, CEO del Salvacola, y el ingeniero César Vázquez, presidente y director operativo del Café de Don Pedro. Ahora que se presenten ellos mismos, por favor. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es William Genovés, licenciado y administrador CEO de la empresa Salvacola. Y bueno, en mi caso, como ya lo mencionaba Gabriel, soy director operativo de lo que es Café de Don Pedro y pues hoy estaremos abordando muchos temas interesantes de realidad. Perfecto. Ya entrando en materia, hablemos un poco de la importación de azúcar, sabiendo que con la implementación del TLC entre México y el Triángulo Norte se amplía la zona de libre comercio y se aplica un conjunto armonizado de reglas comerciales, proveniéndose un fortalecimiento en las cadenas productivas, un mayor provisionamiento en insumos o materiales originarios, un aumento y facilitación del comercio e inversión de los países por parte del tratado. Para facilitar el comercio de las mercancías, estas se deben identificar por una estructura del código arancelario y sus respectivas descripciones establecidas en el sistema de armonización y designación y codificación de las mercancías o simplemente el sistema armonizador SA, el cual es el método internacional de clasificación de mercancías creado por la Organización Mundial de las Aduanas. Sabiendo que la identificación de las mercancías a nivel de 6 dígitos es igual en cualquier país del mundo, debido a que el TLC único es el resultado de la convergencia de los tres tratados de libre comercio que México tenía suscrito con los países centroamericanos, en cada uno de los cuales las desgravaciones arancelarias aplicadas a la mayoría de las mercancías, el cierre y la firma del mismo estaban libres de pago de aranceles aduaneros, y el contenido del artículo 3.4 del tratado, el cual contiene una lista específica de las mercancías por país, tanto agrícolas como agroindustriales e industriales, que son la excepción al libre comercio, para las cuales se establece el programa de tratado libre arancelario que se aplica según la mercancía entre el país centroamericano y México y viceversa. La mercancía de azúcar, de caña o de remolacha y sacarosa química pura en estado sólido de la partida 17.0.1 están excluidos del libre comercio, es decir, México no otorgó concesiones arancelarias en azúcar. Sin embargo, de acuerdo al apéndice 1 del anexo 3.4, en caso de que México requiera cubrir sus necesidades de abastecimiento de las mercancías, eso otorgará un cupo a los países centroamericanos, con excepción de Nicaragua, de acuerdo a sus necesidades de importación de este año. Y siguiendo un poco con el tema del ingeniero César, que nos puede comentar acerca de las reglas de origen. Bueno, así es, Gabriel. Las reglas de origen y procedimientos aduaneros son un tema de relevancia en el caso de la importación y exportación de azúcar, en el caso de origen México. Bueno, para que sea una correcta y eficiente aplicación de las normas y reglas de origen a las mercancías, a fin de exportar al mercado mexicano se debe tener en mano, es decir, inmediatamente cualquier código arancelario y la descripción de la mercancía final. Se tiene que tener también la descripción de cada uno de los materiales e insumos originarios y no originarios utilizados para la producción del azúcar de caña y el país de origen de cada uno de los materiales e insumos utilizados y el valor respectivo de cada uno de ellos, así como también la descripción del proceso, la elaboración y la transformación aplicados a los materiales y el valor del producto final. Para todo lo relacionado más acerca de las reglas de origen se encuentra en el capítulo 4 denominado reglas de origen, específicamente en el anexo 4.3, el cual se divide en dos grandes áreas. Lo puede ser la nota general e interpretativa y lo de las reglas de origen específicas. Con respecto a lo de la partida 17.01, que habla específicamente de los países centroamericanos, va con la finalidad de que cualquier lector conozca los requerimientos necesarios de la transformación de los materiales e insumos que no se consideran originarios, utilizando la elaboración de azúcar de caña, todo con el fin de que éstas adquieran el carácter de ser originario bajo un tratado de libre comercio único. Pero bueno, con toda esta información acerca de la facilitación, sobre todo
proceso de comercio. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, acerca de la facilitación del comercio, puedo decirles que con el fin de una operación efectiva del tratado de las partes, estas van a cooperar, entre otras cosas, para lograr un cumplimiento de sus respectivas leyes y regulaciones con respecto a la implementación y funcionamiento de las disposiciones del tratado que rigen las importaciones, exportaciones, y esto incluyendo solicitudes y procedimientos de origen. Además, la implementación y funcionamiento del acuerdo de valoración aduanera, las restricciones, prohibiciones a las importaciones o exportaciones y otros asuntos aduaneros que las partes pueden acordar. Asimismo, con una parte que tenga sospecha razonable de una actividad ilegal relacionada con la legislación o regulaciones que rijan las importaciones, la parte podrá solicitar a la otra parte que ésta proporcione información confidencial específica de esta, normalmente recopilada en conexión con la importación de las mercancías, esto bajo el artículo 6.6 de la cooperación. Y estas sanciones se aplicarán de forma civil o administrativa y cuando sean apropiadas, penales por violencias de su legislación y normas aduaneras, de una parte o de otra parte, incluyendo aquellas que rigen clasificaciones arancelarias, la valoración aduanera, el país de origen y la solicitud de trato preferencial bajo este tratado. Las sanciones se pueden ver también en el artículo 6.10 que está hablado de las sanciones. Y también podemos hablar acerca de la información básica de interés del productor, exportador, importador de las mercancías, entre otros agentes económicos. En este apartado en específico se presentan vínculos de interés del productor, exportador, importador y cualquier otro agente económico para conocer información actualizada de México relacionada con la estructura actual de los aranceles de México. Con eso se está hablando de las tarifas de ley de impuestos generales de importación y exportación, aranceles de los tratados de libre comercio y regulaciones no arancelarias, además de estadísticas entre otra información relacionada con sus mercancías de interés, así como también información relativa a las exportaciones e importaciones aplicadas al país de destino. Pero hablando de importaciones, continuaremos con el apartado de importaciones y nuestro copresentador Gabriel Arias nos seguirá hablando de las importaciones. Okay. Díganos, Gabriel Arias. Bueno, gracias William. Ahorita siguiendo con la parte de importaciones, se tiene que tener que previamente se tiene que amparar ante el Tratado de Libre Comercio la carga, ¿verdad? Deberá asegurarse que la mercancía a importar cumple con lo establecido en el capítulo 6 de dicho tratado. Otro punto importante es que en el momento de la transmisión electrónica de la declaración de mercancías, deberá elegir las siglas correspondientes al TLC de México, que es TLC-MX, en las cuales la casilla 36 y 39 de la misma, en concordancia con la casilla 34 y cumpliendo con lo establecido en el artículo 7-03 del Tratado de Libre Comercio. Entre otros documentos adjuntos deberá agregar el certificado de origen, que más adelante el ingeniero César nos estará hablando de cómo hacer lo del certificado de origen firmado, y ese certificado se debe firmar por el exportador del país en la parte original cuando ampare un solo embarque, y en el caso de que varios embarques deben adjuntar una copia del mismo. Además, se debe detallar que la página de documentos adjuntos de la declaración de mercancías en el código correspondiente al certificado de origen. Y ya hablando un poco de la documentación, en general, ya sea para la parte de azúcar como para cualquier otra exportación, se debe tener cierta documentación, la cual es una factura comercial de compra-venta, la cual deberá cumplir con lo siguiente: deberá estar en idioma tanto en español o en inglés, o traducida en español si se encuentra en algún otro idioma. Y en el caso de que las mercancías en el código, deberá detallar la descripción de las mismas. Además, se necesitan los documentos de transporte, ya sea la carga de porte, conocimiento de embarque o guía aérea, el manifiesto de carga, el certificado de origen, las licencias, permisos, visados u otros documentos necesarios para la importación de mercancías, como lo puede ser la producción de alimentos, que en nuestro caso, como al ser azúcar, es muy necesaria, y esa tramita en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Higiene de estos alimentos. Además, se necesita el producto de origen vegetal o animal con el permiso fito o zoosanitario, que en nuestro caso sería fitosanitario, ¿verdad? Del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y finalmente se debe realizar el pago de derechos e impuestos cuando pueda efectuarse este pago, ¿verdad? Y esto puede ser realizado
de forma electrónica o en ventanilla. Y ahora, ¿qué nos puede decir el ingeniero César del certificado de origen? Ok. Bueno, sí, como lo mencionaba Gabriel, acerca de lo del certificado de origen, cuando se presenta una declaración de mercancías amparado por el Tratado de Libre Comercio y que ésta califique dentro de la selectividad de verificación inmediata, puede existir dos escenarios. Eso te lo habló ya en México, que literalmente, o sea, viene y agarra, bueno, vengo yo a verificarte a vos. Entonces, la primera puede ser, ¿verdad?, que vos presentes todos los documentos anexados y la declaración de mercancías. De ahí todo esté bajo las reglas y este se agrega en la página de documentos adjuntos, siendo dicho certificado el documento que realmente certifica, ¿verdad?, que califica como originario, o bien existe la posibilidad que se presente un certificado de origen inválido, como te hablaba, después de un año este deja de calificar, o que no haya sido firmado por el exportador de México, en este caso no calificaría, ¿verdad? Y para tener la total constancia detrás de estos dos casos que te mencionaba, como fundamento y base legal se debe contar con una declaración por escrita de que la importación prevista en su legislación como base en un certificado de origen válido con los términos del párrafo del artículo 3 de la sección 7, que quiere decir que califica como originario y que se tenga el certificado de origen en su poder al momento de dicha declaración y que ésta se proporcione una copia del certificado, ¿verdad?, para cuando se te solicite la autoridad correspondiente en ese momento. Como norma deberá adjuntar el certificado original que ampare que un solo embarque o la declaración de mercancía se importa definitivamente. Si ampara varios embarques por un plazo determinado, se deberá adjuntar como copia del mismo y la declaración de mercancías. En este caso último que te mencionaba, el original se resguardaría en el caso propio para que en dado caso en un futuro tengas que presentarla, la tengas a la mano. En caso de no adjuntarse el certificado de origen en la hoja de documentos adjuntos, el sistema deberá de rechazar de manera electrónica la declaración de mercancías que el oficial aduanero verifica la documentación adjunta presentada. Deberá constatar que el certificado de origen de conformidad con el código señalado. Caso contrario, deberá de rechazarse la declaración de mercancías y que en este caso los documentos presentados en el contador vista con el verifica de inmediato no contenga el certificado de origen. A pesar de haber solicitado preferencia arancelaria, se solicitará el certificado por el cual el importador tendrá el plazo máximo de 3 días hábiles para presentarlo. Como contrario, se iniciará el proceso administrativo correspondiente negado la preferencia arancelaria. Acerca ya del transbordo, del tránsito y expedición directa bajo los tratados bilaterales, ¿qué nos puedes dar información? No es de olvidarnos de esta parte, porque esta parte es muy importante acerca del transporte de tránsito y expedición, porque esto viene directamente bajo los tratados bilaterales. Y cuando existan operaciones que involucren tránsito o transbordo de las mercancías y como consecuencia a estas operaciones la autoridad aduanera tenga razones para indagar sobre la solicitud de aplicación del tratado, para la importación a El Salvador, los documentos que se tienen que demostrar para proceder con dicha solicitud tienen que ser los siguientes. Primeramente, conocimiento de un embarque en caso de transporte marítimo. Segundo, una guía aérea, en caso de que sea un transporte aéreo. Como último, carta de porte. ¿Qué es esto? En caso de que sea transporte terrestre, los documentos que deberán incluir tienen que tener los siguientes requisitos: datos del cargador o exportador, datos del consignatario, manifestación de cantidad de mercancías y descripción, manifestación que la mercancía es tomada del origen y que se transporta en tránsito por terceros a países del depósito. Además de que en la carta tiene que ir de porte de guía aérea y de conocimiento de embarque, tiene que estar el motivo y los efectos de continuar el transporte al destino final, y se van a indicar los datos completos del documento expedido en el lugar del país de la parte exportadora, debiendo entregar a la autoridad aduanera dicha copia del documento. Y para el tránsito internacional, una declaración de las mercancías de tránsito internacional terrestre, que es un DTI o DUT, y en el caso de que las mercancías sean almacenadas temporalmente en un estado no parte, deberá de presentarse un certificado de control aduanero por la autoridad aduanera del estado que no sea parte. Y para un régimen suspensivo y temporal, una fotocopia del manifiesto de la carga,
documento de tránsito, documento de transporte o factura comercial, un certificado extendido por la autoridad aduanera que conste que las mercancías no fueron objeto de transformación. Ahora bien, para mercancías consolidadas, para eso se tiene que encontrar un manifiesto de carga máster, un conocimiento de embarque máster y una guía aérea máster. Ahora, para las actuaciones del usuario, que eso es muy importante, para las actuaciones del usuario, cuando en una administración de aduanas se presentan mercancías bajo el amparo de los diferentes tratados de comercio bilaterales y mercancías que no provienen directamente de la parte exportadora, el usuario deberá tener que presentar los documentos que se detallan en el apartado que estuve comentando anteriormente, según sea el caso. Además de las actuaciones de aduanas, un funcionario de aduana tiene que verificar la documentación que ampara las mercancías procedentes del exterior y que éste cumpla con los requisitos establecidos en este servicio. ¿Correcto, Gabriel? Y eso es todo, ¿verdad? Sí, eso es todo. Eso sería todo como de los tratados bilaterales que acompañan. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando Gracias o viendo. Y gracias al ingeniero César y al licenciado William por estar ese día con nosotros. Esperamos que les haya gustado esa edición de este programa y esperamos que la próxima vez se nos vuelvan a unir. Muchas gracias por acompañarnos. Salud. Salud.